Su pasión por el básquet y por los números lo convirtieron en un referente del periodismo deportivo de la Argentina. Desde hace décadas es la voz del deporte en LU2 y el comentarista de la Liga Nacional en la señal Teis Sports. En 2011 fue reconocido por la Asociación Argentina de Básquet como el mejor periodista del país. Juan Carlos Meschini, un trabajador incansable con un enorme sentido de la vocación y del compromiso por su labor. ¿Es cierto que de chico ya te tomabas el trabajo de, mientras jugabas al básquet en tu casa, en el patio de tu casa tirando al aro, te tomabas el laburo de anotar los que encestabas, sacar porcentajes? No sé si ya sabías sacar porcentajes, pero llevabas nota, tomabas nota estadística de los que embocabas y los que errabas. Exactamente, sí. No tenía patio en mi casa, entonces utilizaba el negocio de mi papá para jugar bajo techo. Contame el negocio. ¿Qué negocio? Mi papá tenía un almacén en la esquina de Amundsen y Corrientes. Ahí nací yo. Ni siquiera nací en hospital, nací en el dormitorio de mis padres. ¿Cómo es tendencia? En 1959, con mi papá era un poco desconfiado y mi mamá me tuvo allí, en su habitación. Ah, por una decisión, no fue un accidente. Sí, no, una decisión de mi papá. Es casi como lo que... No hace cosa que me cambien al nene, dijo. Capaz que salía ganando una vez. Escúchame, pero ahora viste que hay como una tendencia del parto en casa y hay toda una polémica en torno a eso. Todo tiende a volver, ¿no? Como a reciclarse. Yo cuando lo escuché el otro día no lo podía creer, porque yo era chico y a veces me daba cierto calor contarlo, pero fue así. Mi papá era tipo bien de antes, esos tanos, sí. De los cuales tenían muy arraigados los conceptos básicos y era un poco desconfiado en un montón de cosas. Entonces no quiso saber absolutamente nada, hijo único, no quiso saber más nada, no quiso tener más hijos. Y yo nací en la casa paterna, diríamos. Y en la cortada de Amundsen, sí, con Corrientes y Ceballos, o sea, entre esas dos calles, la chapita era mi aro. La chapita era mi aro. De vereda a vereda, desafiando que vinieran los autos, sin ningún tipo de inconveniente. Terminaba lo que era mi partido y mi papá tenía unos papeles muy grandes para envolver, papeles blancos, y era mi diario. Yo titulaba el partido, con título, con epígrafe, con subtítulo, hacía un recuadro donde iba la supuesta foto del partido, donde también al pie de la foto ponía algún detalle, y ponía la estadística del partido y escribía una crónica. Tomabas el ejemplo de lo que leías en el diario. Claro, la Nueva Provincia, obviamente. Vos, fíjate, Ariel, que era una época en la cual no había tanto. Teníamos la Nueva Provincia, sí, El Sureño, que salía a la tarde, un diario vespertino que teníamos en Bahía y que también lo comprábamos en casa, las revistas y fundamentalmente para un amante del deporte, el Gráfico. Claro. Que era la revista de cabecera. Que llegaba los martes a Bahía, si no me equivoco. Llegaba los miércoles. Salía los lunes a la noche en Buenos Aires y por lo general la Bahía llegaba, en una época llegaba los martes y en otra época llegaba los miércoles. Y cuando había algún acontecimiento importante, venía en tren. No aguantaba que lo trajera el kiosquero, lo traicionaba y me iba a la estación de tren a comprarlo allá, en el kiosco de la estación Sur. ¿Tu deporte favorito de chico era el básquet ya? El básquet y el fútbol, los dos. Ah, los dos. Sí, por igual. Me gustaba mucho el boxeo también. Y ahí te toqué en la fibra íntima. ¿Cómo sabes? Sí, las canas estas no vienen solas. El básquet, el fútbol, el boxeo era mi locura, era acostarme los sábados a la noche para escuchar a Caffarelli y a García Blanco. Era como ver la pelea. Las viejas peleas en el Luna Park, claro, con, qué sé yo, Saldaño, Cachazú, Goyo Peralta, Bonavena, quien peleara. Me iba a la noche, todo oscurito, la radio, a escuchar esas transmisiones inolvidables porque la simbiosis que tenían los dos en el relato y el comentario hacían docencia por radio. Vos sabés que cuando hablas de eso, yo recuerdo ese trío de El Conde, Colefi, Santiago y vos. Claro, cuando hicimos la también hicieron mucha docencia y despertaban esa cosa mágica en la radio que yo no sé si volvió a ver en Bahía otro tipo de transmisión de ese estilo. Bueno, nosotros lo que hicimos a principios de la década del 80 fue incluir en una transmisión deportiva la planilla técnica. Una vez vino León las 9 de la Bahía y yo le mostraba Chocho, le digo,
mire León, acá llevo toda la estadística de la liga. La miró así y dijo, esto no sirve de nada. Me dejó, pero... Aparte se dio media vuelta y se fue. Era típico de León. León tenía esas salidas violentas. ¿Cómo no vas a Digo, ver? León, ¿cómo me dice eso? Dice, ¿cuántos rebotes bajó este? ¿Cuántas asiste? Digo, pero no se lleva. Y bueno, hay que empezar a llevarlo, me dijo. Y ahí nos tocó el bichito. Y un día hablándolo con Santiago en la intimidad de la oficina... Ah, perdón, hasta ese momento no se... Era todo crudo. Estadística del partido. Ganó Olimpo 74-71. Olimpo con. Entonces decías, fulano 4, Mengano 8. No se llevaba más nada, era estadística cruda. En el básquetbol nacional era eso. Era estadística cruda. Vos si te fijás ahora... ¿Asistencias, rebotes? No, se empezó a llevar mucho más adelante en el tiempo. Si vos ahora buceás en la historia de la Liga Nacional, vos ves que los primeros años, o sea, desde el mediados de la década del 80 que arrancó hasta fines, Sí. están nada más que los puntos. Porque se empezó a llevar ya, en la década del 90 se empezaron a llevar los rebotes y las asistencias. Pero entonces, y los minutos. Para el público general, el único que valía era el que la metía. Bueno, entonces, en el 80, cuando viene toda esa gran cantidad de extranjeros a jugar a Bahía, aparecieron algunos jugadores realmente increíbles. Y había un caso puntual que era Elijah McSweeney. Vino a jugar a Olimpo. Olimpo trajo a Tim Bill y Elijah McSweeney porque intentó traer a Cunningham y Linder y lo madrugó a Lem y lo trajo y sale campeón. En el gran torneo del 80, el inolvidable. Y Estudiantes trae dos blancos, a Tom Wade y a Jim Bates. Y un día en un partido de torneo Ciudad de Bahía Blanca, en la cancha de Pacífico, jugaban Olimpo y el Nacional, McSweeney hizo 66 puntos. Y a mí me quedó la intriga, porque la recontrarrompió, te imaginás, al día siguiente, toda la ciudad hablaba, porque capaz, al día siguiente ibas o a la rotonda de Galería Plaza Sí. o al Café de Florida, que era de Rodolfo Gómez. En la Galería Florida. Claro. Eran los mentideros de los cuales acudíamos todos antes y después. Ahí se veía la previa y el post. Che, pero hizo 60, ¿pero para cuánto tiró? Y entonces un día en la intimidad de la oficina dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces me dice Santiago, un par de transmisiones, te bancás no participar y ver si llevas la estadística más completa, con lanzamientos ejecutados de doble, triple, los rebotes, las asistencias, ver si te alcanza y si realmente ves el partido. ¿Cómo no? Entonces hubo 2 partidos en los cuales me quedé al margen de la transmisión, los llevé. Y te digo que era bravo, pero al tercer partido le digo, ya está. ¿Y te cambió la manera de ver el básquet? Sí, pues no lo veía. O sea, no me preguntes si me decías, bueno, desmenuzame el partido. Y no te lo podía desmenuzar. Pero con la Porque planilla sí. pero estaba tan atento al lanzamiento, al rebote, a anotar. Y además iba sin, los primeros partidos, iba sin calculadora a la cancha. Entonces hacía las cuentas. Llevaba un papel para hacer las cuentas. ¿Te imaginás? Entre que iba la tanda, terminaba el primer tiempo, y iba a la tanda, tenía que apurarme a hacer todos los números. Entonces la premisa era, marcó tanto, tiró para tanto porcentaje. Claro. Porque si vos en radio desglosabas, como se hace ahora, 2 de 4 en tiro de 2, 1 de 3 en tiro de 3, Se pierde la es gente, muy largo, se es muy pierde. largo. Entonces, ¿cuál era la premisa? Hizo 20, tiró para 40, 50%. 4 rebotes, 2 ofensivos, 3 asistencias. Como para no hacerlo tampoco tan extenso y tan engorroso y tan cansador, si se quiere, ¿no? Y entonces no podías mirar el partido, porque era... Claro. Entonces, por ejemplo, che, ¿qué defendió Estudiantes? ¿Qué es eso? Pero la verdad no tengo ni idea. Entonces, el que hacía estadística, y así empezamos nosotros. Y lo incluimos a fines del 81 en la cancha de Napostá, en una final de Ciudad de Bahía Blanca, Estudiantes Olimpo. Y a partir de ahí, por eso tal vez esas transmisiones que tenían eso, ¿no? El hecho de darle un toque extra, que era vital incluso para entender el partido también, porque la gente que se iba a la casa, que era muy usual en esa época, encender la radio del auto, o irse con la radio chiquita si vivía cerca de la casa. Vos veías en la tribuna en esa época, todo el mundo Todos con radio, estaba. todos con radio. Hoy va todo el mundo con el teléfono. Vos con el teléfono ahora vas a ver un partido de Bahía Básquet y tenés la facultad de ver otro partido que se está jugando por el streaming. Vos estás en tu casa y podés elegir el partido que se te ocurra. Hay 5 partidos de Liga Nacional, podés ver un rato de los 5.
Volviendo al tema de las estadísticas y de los números, ¿crees que sin haber encontrado esa beta hubieses hecho la carrera que hiciste? Y no cabe ninguna duda que fue un poco un espaldarazo, ¿no? Fuiste el primero y en un momento el único que hacía ese laburo. Sí, fuimos los primeros, sí. Incluso Quique Nosenla publicó en Encestando esa estadística global que hicimos. Y a partir de ahí la fuimos mejorando, tratando de mejorar transmisión tras transmisión. Después, obviamente, todo el mundo lo fue incluyendo. Ahora termina el primer cuarto, te traen la hojita con la estadística. Claro. En esa época era imposible. Por eso tratábamos de agregarle algo más a las transmisiones sin dejar de lado el análisis, las notas posteriores, las notas previas. Era otra época de la radio también. ¿Vos venías del U7? Yo arranqué en el U7, sí. Hasta que cerró. Y no Hacíamos Speedway. Speedway, por eso, deporte motor. ¿Arrancaste con eso? No, yo arranqué haciendo fútbol en el U7. Sí. Comentando fútbol y después haciendo estudios en las transmisiones con el Mago Sendra, el recordado Mago Sendra en los relatos y Chiche Gutiérrez en los comentarios, que era quien manejaba el grupo de deportes. Hacía estudios en las transmisiones de fútbol. Arranca el Speedway y yo hacía planillas. ¿Me estás hablando de la época de 77. Fines del 77. ¿Curcio ya corría? Sí, Curcio, Los Ilacqua, Luisito Massa, Jorge Turrión, Giuseppe Marzotto. Paturucito Juárez. Marzotto vino después. Vino después. Paturucito Juárez, eran 100, Ricardo Gesla, 100, 170, los Aristegui, los Mogrovejo, 100, 175 y 500 corrían en esa época. John Davis vino después. Después vinieron los extranjeros. ¿Pero dónde corrían en esa época? En el Círculo Rojo de Villamitre. Claro. Yo llegué a ver algunas carreras de chiquito. Claro. Eran los viernes Speedway y los sábados Millet. Y el cuando el nene plano era la gran estrella del Millet acá. Pero el Speedway llevaba más gente que el Millet. El Speedway llevaba gente tremendo. Era tremendo porque los duelos entre Ilacqua y Loco Curcio eran impresionantes. Y el Curcio se fue a correr, no recuerdo si fue a Australia a correr en esa época. Y recuerdo que vino y la noche que volvió estaba ese círculo rojo que estallaba de gente. El U7 cierra en marzo, justo en el tramo final. Y entonces pasamos a Ojo en la Ruta, Chiche Gutiérrez, yo y José García Sierra. ¿Cuántos años tenías? 18. ¿Habías terminado la secundaria? Recién había terminado la secundaria, exactamente, 18 años. Y ahí se produjo un lapso de nada. Y en abril me llama Santiago porque Alberto Cabrera lo fue a ver un día y le dijo, estoy preocupado, tenemos que hacer algo para levantar el básquet de Bahía. Y le dice Santiago, ¿para qué levantar el básquet de Bahía? Me parece que entramos en una curva descendente. Entonces, con las autoridades de la radio, logran que el básquet de Bahía tenga mucha difusión. En esa época había primera, segunda y tercera. Había básquet todas las noches. Entonces, entro yo y con todo el grupo, un grupo de jóvenes que éramos, cubríamos todos los partidos. Todas las noches, todos los partidos. Y aparte, los campeonatos provinciales, los campeonatos argentinos, se transmitían las definiciones de los torneos. Así que tuve esa suerte que el U2 le empezó a dar un espaldarazo muy grande al básquetbol. Aparte, nunca me olvido de la frase del Chichi Gutiérrez, porque él me viene a avisar él. Me dice, te va a preguntar, decirle que haces básquetbol. Yo en el U7 había hecho fútbol, porque no cubríamos en el U7. ¿Hasta ese momento de básquet sabías? Sí, iba a ver todos los partidos. Claro. No, ni hablar, lo jugué aparte. El básquet yo lo jugué. Llegué hasta cadete infantil, pero lo jugué. Pero el Chiche dijo, joder. Y entonces cuando Santiago me preguntó, le digo, no, el básquet por encima de todo. Y arrancaste. Pequeña trampa. Y ahí arrancamos, sí. Pero también hacía fútbol paralelamente. Teníamos que hacer un poco de todo. Yo hacía la actividad local para Radiovisión. Yo me encargaba de todo. Pero con 19 años te sentías Gardel. No, pero aparte en esa época, ¿sabes lo que era preparar Radiovisión Deportiva con Castro y Santiago? Castro venía los domingos, te hacía un orden del día. Era así, agarraba los diarios, un orden del día así, y te ponía Patton, Coronel Suárez, hasta que no lo conseguían, lo tildaba, y había que escribir todo se escribía. Eran unos libracos así que se guardaban. Ahora, si ya tenías 18 y empezaste a trabajar fuerte, ¿te perdiste un poco de juventud por todo ese laburo? Sí. Y sí, perdés mucho. En esa época perdía salidas, muchas veces,
Aparte, por ahí me tocaba los domingos hacer o informativo o móvil. Y arrancar los domingos a las 7 de la mañana. Varias veces apertura, 5 de la mañana, preparar el diario para hacer la lectura del diario. Y muchas veces he ido sin dormir. Muchas veces. Salía con los chicos la noche y me iba sin dormir, iba directamente. Hoy si lo hago, claro. un suero, claro, ni hablar. Pero en esa época, tenía 18, 19 años, seguíamos todo el domingo porque era móvil o informativo a la mañana, radiovisión a las 13, fútbol a la tarde, estudios, radiovisión a la noche, 20:15, y por lo general había un partido de básquet a la noche, así que arrancaba a la mañana temprano y volvía a mi casa a las 12 de la noche. Almorzábamos en el, ¿te acuerdas del restaurante La Española vos? Sí. Frente a la plaza. Sí. Bueno, íbamos con Nistal, hacíamos estudio los dos, hacíamos la radiovisión del mediodía, nos íbamos a almorzar y volvíamos. Domingos y domingos y domingos. Y después con el correr del tiempo, cuando vos formás una familia, te empezás a perder cumpleaños, empezás a perder, qué sé yo, inauguraciones de escuela, fin de año, recibidas. Yo, por ejemplo, de mis 3 hijas, en 2 no estuve cuando se recibieron. Estaba transmitiendo. Y sí, estaba Antonella cuando se recibió de psicóloga, no estaba en Bahía, y cuando mi hija menor se recibió en Buenos Aires, tampoco estaba. Son los gajes del oficio. Vos cumpliste el sueño de muchos de decir, che, a mí me gustaría trabajar en un canal de Buenos Aires, pero no me animo a ir a Buenos Aires a vivir. Y vos hiciste todo junto, a vos se te dio todo. Pudiste vivir en tu ciudad y trabajar para un canal nacional de deporte como Teis Sport desde hace años. No, y vivir de lo que uno le gusta. Y además de vivir de lo que uno le gusta. Eso es clave. Claro. Eso es fundamental. Sí, con los viajes aparte, tuve la chance en el 95, o sea, me dijeron, si te querés venir acá, yo tenía las nenas chiquitas en esa época, no, me quedé, se hace difícil, o se hizo muy difícil en principio la doble función, muy difícil. Yo estuve 12 años sin vacaciones, porque era el arreglo que yo tenía con la radio, para poder concretar los viajes, obviamente por mis ausencias acá. O sea, te dejaban claro, irte de Bahía, ir a transmitir para otro canal, pero no te daban vacaciones. No tenía vacaciones, se hacía un poco dificultoso, pero bueno, me dieron esa chance. En otro lado te dicen exclusividad y marche preso. Yo soy un agradecido en ese aspecto, ¿no? Que me dieron la alternativa de poder hacer, paralelamente, poder trabajar en Teis Sports. Y ya son 25 años viajando. Y hace poco fuiste abuelo. Hace una semana. Antonella me dio mi primer nieto. ¿Te cae la ficha? Todo el mundo, Antonella, tu hija, vive acá en Bahía. Sí, es la única que vive en Bahía. Ajá. Las dos, la mayor Florencia y la más chica Brenda viven en Buenos Aires, ya están radicadas en Buenos Aires. Todos me decían, ¿no? Vas a ver cuando seas abuelo, vas a ver cuando seas abuelo. Es muy reciente todo, pero la verdad fue un impacto. Un impacto. La verdad que es muy fuerte y muy chiquitito recién, obviamente, está conociendo el mundo, pero realmente es una sensación inigualable. ¿Y sos de los que no postergan más las vacaciones? ¿O aún en este momento de tu vida preferís o priorizás el trabajo por encima de otras cosas? Cuando yo me involucro en algo, trato de cumplirlo al 100%. Y adapto y vengo adaptando mi vida hacia el trabajo. Es decir, no soy de los que dicen, che, no, me tengo que tomar vacaciones. Yo es lo que les aconsejé a mis hijas cuando comenzaron a trabajar. Vos si te comprometés con algo, la camiseta la tenés que tener puesta, la tenés que tatuártela a la piel. Tenés que involucrarte al 100%. Si no, entonces muchas veces tenés que resignar cosas. Y te dificulta un poco la vida de relación, la vida familiar, te la dificulta. Pero, o sea, son maneras. Algunos eligen ir hasta ahí, marcar tarjeta, trabajar de lunes a viernes. Hoy en día a mí me cuenta gente que trata de incorporar gente para trabajar, que te dice, y yo los sábados no, los domingos no. Y yo, sábados, yo no sabía lo que era una Navidad, yo en la Navidad en la radio. Un 1 de enero en la radio, un 1 de mayo en la radio. O viajando después cuando empezaron en el 95 los viajes. Y se te hace a veces dificultoso. Pero Ariel, vos tenés que entender que estás vos acá, en esta silla, y hay muchos que seguramente querrán estar en ese lugar también.
Entonces, si vos no cuidás lo tuyo, y hoy en día más que nunca, porque antes cuando yo empecé en esto, no estaban las redes sociales. Claro. Y hoy con las redes sociales es mucho más difícil el tema, porque estás expuesto permanentemente. Vos estás rindiendo examen todo el tiempo. Antes por ahí pasaba desapercibido. Vos cometías por ahí un error. Hoy un error en televisión con las redes sociales, Terrible. estás condenado. Hoy escribiste por un momento de calentura un tuit, en un momento que quisiste contestar, lo borraste y alguien te lo capturó al toque. Vos le respondiste mal a un usuario que te sigue y lo borraste y ya te lo capturó y te lo envía y hay que estar muy, muy atento a todas estas cosas que antes no existían y que hoy un poco dominan el mundo, porque dominan el mundo. Pero estás pensando en, che, en algún momento se me va a cortar la nafta, se me va a terminar la nafta, voy a querer irme a la playa y voy a querer descansar. ¿Y estás pensando en el poslaburo o vos vas a seguir laburando indefinidamente hasta que... Espero, y lo tengo como meta más que nada por lo que estoy atravesando con mi mamá en este momento, tener la capacidad suficiente para poner el freno en el momento justo. Darme cuenta a tiempo si es que uno ya nota que no rinde de la misma manera, que no tiene las mismas ganas, que no tiene la misma energía. ¿No te rompe subirte un avión permanentemente, viajar? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía, mira, el otro día me llamaron, me dice, la semana próxima hay partido martes y hay partido sábado. Por suerte me consultan, ¿no? Salvo las finales que se sabe que es indefectible, que no puedo esquivarlas, ni mucho menos, o los partidos internacionales. Pero ahora como estamos en la fase regular, por ahí es más flexible la cosa. Martes y sábado, ¿no hay problema? Sí, no hay problema. Le digo, pero fíjate, el sábado no hay vuelo en la mañana, me tengo que ir el viernes a la noche. Perfecto, no tengas ningún problema. Me mandaron los pasajes. Entonces ya estoy preparando, ya preparé todo, para irme el viernes a la noche, sabiendo que tengo que dormir en Buenos Aires, pero que vuelvo el sábado a la noche, entonces ya armo mi vida en base a eso. Quizá más adelante, si me cae mal o me cuesta, ahí ya me daré cuenta que hasta acá llegué. Entonces ahí me parece que tengo que tener la capacidad suficiente para poner el freno justo. Sería muy triste que te lo tengan que decir. A eso aspiro, a eso apunto. Después, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? No sé. Te pido un compañero de trabajo, que elijas un compañero de trabajo. No, un montón. No, sería muy cruel de mi parte. Tuve la suerte de tener maestros en el arranque que no necesitaban ponerse guardapolvo y tener un pizarrón y una tiza para marcarte, sino que con los actos hacían docencia en el inicio de mi carrera. Fundamental. Yo llegar a la oficina de deporte y ver a Castro, a Santiago, a Cortina, a Bazán, a Colefi ya era... Y después al aire, verlos en gestos, en actitudes y en la manera de comportarse, ya te marcaban un camino. Pero que además, Ariel, hay algo que es fundamental para un pibe que empieza, que es la protección. O sea, vos te sentías seguro. Ellos te imponían una norma. O sea, había que transitar un camino. No esconder nada, narrar todo lo que se había visto. Si había que pegarle a un juez, había que pegarle a un juez, había que pegarle a un jugador, porque el periodismo tiene más enemigos que amigos. Vos estás para cuestionar muchas veces. Bueno, hoy es totalmente al revés, ¿no? Bueno. Hoy es todo lo contrario, pareciera. Pero vos, después, tenías que volver a ese lugar donde por ahí criticabas. Encontrar al tipo. Y vos tenías protección. A mí me pasó una vez, una anécdota. Yo critiqué mucho a un jugador de básquet que le vi que tuvo una actitud dentro de la cancha para lesionar a un jugador rival. Y obviamente lo dije. Y al partido siguiente estaba el padre enfrente de ese jugador. ¿Liga local, Liga Nacional? En Liga Nacional. Y a ver, ni me señaló ni nada por el estilo. Estábamos en plena transmisión y yo sentía que Santiago le pegaba el micrófono. Claro, no había celular ni nada en esa época. Ahora te mandan un WhatsApp, listo. Y me di vuelta. Y cuando me di vuelta estaba parado en la cabina y me decía, no entendía nada. No te vayas, me decía. El tipo. Claro. Entonces, cuando terminó la transmisión, bajó corriendo y me dijo, ¿dónde tenés el auto? Le digo, estábamos en la cancha de Estudiantes. Le digo, no, Higgins. Me dice, bueno, salimos juntos. Dice, por eso te diste cuenta que estaba enfrente el padre de él.
Y me acompañó hasta el auto. Gracias, No, por un favor. placer. No, gracias por la invitación. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai